me pongo a odiarte sordamente. Entrena militarmente a los jóvenes, principalmente a matar. Si yo te digo que este dulce viejito inició una brutal campaña de esterilización, no me lo creerías. Este hombre se llama Alberto Fujimori. Ocupó la presidencia desde 1990 hasta el año 2000 en Perú, y durante su estancia en el poder cometió terribles crímenes de lesa humanidad. A este episodio de la historia se le conoce como Fujimorato. Sin embargo, él solo fue una pequeña ecuación de lo que estaba por ocurrir. En los años 80, Perú ya estaba controlado por una oligarquía, pero eso no bastaría. Los empresarios ricos y las fuerzas armadas idearon un plan para derrocar al presidente Alan García e instaurar un régimen dictatorial y neoliberal. Los ideólogos de este plan trazaron un proyecto en el cual establecerían medidas para controlar o censurar los medios de comunicación del país, crear una economía liberal supervisada por una junta militar e iniciar un genocidio sistemático de poblaciones empobrecidas e indígenas. Era la hora de la esterilización forzada, la hora del Plan Verde. El Plan Verde estaba compuesto de 3 tomos de documentos elaborados por especialistas de las Fuerzas Armadas. Tomo 1, impulsar al Perú al siglo XXI. Tomo 2, apreciación de inteligencia. Y tomo 3, el Consejo Estratégico de Estado. En el tomo 1 se lee que es conveniente la utilización generalizada de procesos de esterilización de los grupos culturalmente atrasados y económicamente pauperizados. Se les describe como cargas innecesarias, concluyendo que, dado el carácter de incorregible y la carencia de recursos, solo queda el exterminio total. Para llevar a cabo la esterilización sin provocar alerta, se ideó una fachada llamada Programa Nacional de Población. La Junta Militar veía como primordial esta parte del plan, presionando el sistema de salud a alcanzar una cuota de esterilización en las poblaciones. Teníamos que realizar un determinado número de esterilizaciones al mes. Esto era obligatorio y si no cumplíamos, nos despedían. Muchos proveedores no informaban a las mujeres de que iban a ser esterilizadas. Les decían que el procedimiento era otro, pero a mí me parecía mal. Yo prefería ofrecer a las mujeres una bolsa de arroz para convencerlas de que aceptaran el procedimiento y les explicaba de antemano lo que iba a ocurrir. El número de esterilizaciones, 15,000 a 67,000 en 1996 y 115,000 en 1997. El personal médico ni siquiera estaba capacitado. Los equipos utilizados eran obsoletos. No se informaba como debía a las personas sometidas a la esterilización. En total, más de 300,000 peruanos fueron víctimas de esterilización forzada en la década de 1990, la mayoría afectadas por el Programa Nacional de Población. Los críticos del programa, que comenzó en 1995, acusan a los trabajadores estatales de salud, apurados por cumplir con las cuotas de esterilización impuestas por el gobierno, que ofrecen ascensos e incentivos en efectivo. Se están aprovechando de las mujeres rurales pobres, muchas de las cuales son analfabetas y hablan solo lenguas indígenas. Los críticos, entre los que se incluyen muchos de los primeros partidarios del programa, dicen que los trabajadores de la salud no les informan a las mujeres pobres sobre métodos anticonceptivos, alternativas o que la ligadura de trompas es casi siempre irreversible. También acusan a muchos médicos estatales de realizar operaciones quirúrgicas descuidadas, a veces en condiciones insalubres. El Piano di Rinascita Democratica, o Plan de Renacimiento Democrático, pretendía instaurar un estado autoritario en Italia controlado por supuesto por la logia masónica P2. El plan pretendía que el poder se rotara entre 2 esferas, la izquierda y derecha, con partidos obviamente seleccionados por la logia, que la línea editorial de los periódicos más importantes del país siguiera su línea ideológica, así como otros medios de comunicación y los sindicatos. ¿Por qué concentrar el poder en 2 ideologías opuestas? Fácil, para que el ciudadano común viviera en la fantasía de la democracia. Propaganda Due, o P2, estaba compuesta por intelectuales, empresarios, políticos de opuestas ideologías que se odiaban frente a las cámaras, pero en las reuniones de la logia se abrazaban fraternalmente. Había maestros, militares, policías, jueces, magistrados, diplomáticos, agentes del servicio secreto, personalidades del crimen organizado, terroristas, funcionarios, dirigentes sindicales, entre muchos otros puestos de poder y trabajos comunes. P2 logró infiltrarse en cada punto de la República Italiana y el plan estaba a punto de activarse. Los hombres que lo integran deben ser homogéneos en su modo de sentir desinterés, honestidad
y rigor moral como para constituir un verdadero comité de garantes respecto de los políticos que asumirán la carga de implementar el plan y hasta las fuerzas nacionales y amigos extranjeros que querrán apoyarlo. Es importante establecer inmediatamente una conexión válida con la masonería internacional. Las universidades italianas serían privatizadas, se formarían nuevos medios de comunicación para desplazar a la televisión pública y que la ideología de la P2 fuera poco a poco implantada en el televidente. Además, muchas televisoras y medios de comunicación serían entregadas a manos de privados siempre y cuando siguieran la línea de la causa. Muchas cosas espeluznantes salen a relucir en este plan. El poder político sería controlado entre empresas multinacionales y los integrantes de la logia. El resultado final de toda la operación debería haber arrojado un poder judicial menos autónomo. El plan no se llevó a cabo, o al menos eso parece. Tras el asesinato de Roberto Calvi, mejor conocido como el banquero de Dios, la extraña muerte de Michel Sindona y el giro repentino en el caso de detención de Paul Casimir Marcinkus, la investigación apuntó a un oscuro vínculo con Licio Gelli, alias el Titiritero, o también llamado la primera letra del alfabeto. Pero detrás de ese elegante traje era en realidad el gran maestro de la P2. En 1981, las autoridades allanaron la casa de Licio Gelli, en Arezzo, y encontraron en su estudio una lista de más de 900 nombres de funcionarios estatales, ministros, senadores, diputados, oficiales del ejército, agentes del servicio secreto, un miembro de la Casa de Saboya y, por supuesto, el Plan de Renacimiento Democrático, que manifestaba la creación de una nueva élite política centrista y anticomunista. Licio Gelli nunca pisó la cárcel como tal, jugó un papel fundamental en la estrategia de la tensión que dividió la política italiana y sumió al país en una gigantesca espiral de violencia. Estaba enterado y era participante de la Operación Gladio, tenía estrechos vínculos con la CIA y con varias dictaduras en el Cono Sur, pero eso es historia para otro video. En las redes comenzó a circular un rumor que pronto se convertiría en conspiración. Un plan que supuestamente se habría puesto en marcha en 1996 para realizar una limpieza étnica en el país. Este consistiría en eliminar a los pueblos originarios, acabar con la herencia hispana y poco a poco México asimilaría la cultura estadounidense para convertirse de lleno en un estado satélite de Washington. Suena descabellado, pero si el plan se elaboró en 1996, todos recordamos la ofensiva contra el EZLN, donde ocurrió la masacre de Acteal. El 22 de diciembre de 1997, un grupo paramilitar llamado Máscara Roja llevó a cabo una matanza sobre el pueblo de Las Abejas. Esta matanza comenzó a las 11 de la mañana y terminó a las 7 de la noche. El objetivo: ejercer violencia, temor y desmoralizar el levantamiento. El grupo no contaba con que la prensa nacional e internacional le daría tanta importancia a este hecho. No se habla mucho sobre Máscara Roja, nadie sabe exactamente cómo apareció, solo se sabe que se formó en el 1995 y que durante los 90 llevó a cabo este tipo de acciones. No fue el único grupo paramilitar que entrenaron, de hecho durante esa época las Fuerzas Armadas intensificaron sus esfuerzos en la creación y entrenamiento de estas organizaciones. En 2006, cuando la guerra del narco comenzó, al menos 500 marinos, soldados y policías serían enviados a Michoacán para socavar la violencia. Desgraciadamente, esta creció y no solo inundó de drogas las calles, también comenzó una nueva epidemia, la tala ilegal de árboles, específicamente en zonas que se consideraban protegidas o donde había pueblos originarios que terminaron en un éxodo masivo. La delincuencia organizada agravó las cosas en varios estados donde los pobladores mantenían rencillas con la autoridad. ¿Recuerdan que por ahí del 2013 a 2016 empezaron a surgir grupos de autodefensa? Bueno, eso fue una respuesta a la inseguridad, pero el gobierno temía un levantamiento y poco a poco fue erradicando esas organizaciones comunitarias. A partir de la guerra contra el EZLN, la militarización en los pueblos indígenas se intensificó y traería consigo eliminaciones extrajudiciales y desapariciones. Hoy la militarización continúa. En Chiapas, por ejemplo, se afirma que pronto habrá una guerra civil. En la violencia del Estado no solo se habla de narcos, fuerzas armadas y las guerrillas, sino también de grupos paramilitares financiados por manos extrañas. Ejemplo de esto es la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, quienes han entrado a territorio zapatista para adueñarse de sus tierras, sembrando árboles y obtener beneficios de programas sociales como Sembrando Vida. El problema es que se roban las tierras de las comunidades indígenas y que el dinero obtenido es usado para comprar armas y llevar a cabo incursiones armadas. El plan maestro quizá ya no lo continúa la mafia del poder, quizá ni siquiera lo continúa la 4T, pero hay gente muy mala aún en las élites que cree que la vida occidental debe ser nuestro modus vivendi. Este fue un video más en su canal Gaps Lifestyle. Nos vemos pronto.